Muy bien, bienvenidos a nuestra sesión del curso de epicureísmo. El día de hoy el tema es la prudencia. Más bien, cómo la prudencia se expresa a través de las demás virtudes. El tema es las virtudes, ¿no? Devolvámonos, las virtudes epicúreas. El tema de hoy son las virtudes epicúreas. Y comenzamos con la prudencia, porque la prudencia es el origen de las demás virtudes, comenzando por tres de ellas, a partir de las cuales se derivan las demás. Vamos a leer el mismo texto introductorio de la sesión anterior, dando un salto. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, vamos a saltar hasta la primera línea subrayada. Nos referimos al sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. El principio de todo esto, o sea, el principio del placer y el principio de un sobrio razonamiento, el principio de todo esto y el mayor bien es la prudencia. ¿Ya? Luego nos dice en la tercera línea, pues ella, la prudencia, nos enseña que no es posible vivir placenteramente, o sea, no es posible vivir con placer sin vivir juiciosamente, o sea, con juicio o con juiciosidad, también la traducen, con honestidad y con justicia. En efecto, las virtudes son connaturales con el vivir placentero, y el vivir placentero es inseparable de ellas. En resumen, para ser feliz y para tener placer se requiere vivir la virtud. Y recuerden una sutileza muy fina pero a la vez grande con Epicuro, que se practica la virtud para en ese momento ya ser feliz. No se practica para en un futuro lograr la felicidad o alcanzar una meta. No, es en el instante mismo. En el instante en que se practica la moderación, la templanza, la felicidad. Recuerden que estamos hablando no solo de un placer físico, emocional, sino también adicionalmente, de un placer mental, intelectual, filosófico y espiritual. Y cuando uno practica la prudencia y las otras virtudes, pues se siente ese placer, ese gusto, ¿no?, de estar obrando bien y por lo tanto se siente el placer. Bien, entonces repasemos el título, Introducción a las virtudes epicúreas. Repasemos las virtudes que ya vimos durante estas 11 sesiones, 10 sesiones previas. Algunas de ellas, por ejemplo, ya hablamos de razonamiento, primero razonamiento, pero más específicamente sobrio razonamiento. Hablamos también de cálculo, hablamos de moderación, hablamos de discernimiento y además de discernimiento sobrio. Hablamos de cuidado reflexivo, el cuidado de sí mismo, pero por extensión el cuidado hacia todo lo que hacemos, hacia todo lo que dijimos en la sesión anterior, de todo lo que pensamos, hasta de todo lo que sentimos. Sesiones sobre el saber prudencial, la recta opinión, ¿no?, diferenciándola de la opinión meramente subjetiva, y pues, etcétera. Este es solo un pequeño breviario de diversas virtudes que hemos tratado durante estas 10 sesiones. Ahora, ¿cuál es el origen de todas las virtudes y cuál es el origen de la felicidad y el placer? Pues la prudencia.
¿ya? Y de la prudencia surgen tres, como les decía. O sea, imaginen que la prudencia es, supongamos, ¿no? Es esta parte, ¿no? Que está aquí, es la prudencia, es una virtud. Y de ahí surge una primera virtud que es el juicio. El juicio o la juiciosidad, lo encuentran en otros libros traducidos así. Más adelante les doy la palabra en griego por si quieren rastrearla. Surge también la honestidad. Y de la prudencia surge también la justicia. Entonces, la prudencia es el origen de la capacidad de actuar con juicio, de la capacidad, cualidad de ser honesto y de la capacidad, cualidad de actuar, obrar, hasta pensar con justicia. Se puede interpretar también como que son tres expresiones de la prudencia. ¿Sí? Se puede interpretar también de esa forma. Ahora, a partir de esas cuatro virtudes, o sea, la prudencia y estas tres que son juicio, honestidad y justicia, se derivan todas las demás. Por ejemplo, la calma, la serenidad, pues es una mezcla de prudencia, de juicio, para otros puede ser una mezcla de justicia y honestidad. ¿Se fijan? Todas las demás virtudes se originan combinando de una u otra forma estas cuatro. Prudencia, juicio, honestidad y justicia. Y de ahí entonces surgen las otras que les decía, la fortaleza, la amistad. Por ejemplo, la amistad está directamente relacionada con la justicia. Surge también la calma, la serenidad, la templanza, el amor, la paz. Y cualquier otra virtud podemos explicarla a partir de estas cuatro primeras. Prudencia, juicio, honestidad y justicia. ¿No? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Todas estas virtudes de una u otra forma nos permiten tener felicidad, que es el tema de nuestro curso y el principal tema de Epicuro, y placer, ¿no? También pues un tema ligado al epicureísmo, a la filosofía de Epicuro. Y la felicidad y el placer mismo son virtudes, ¿no? Bueno, entonces en conclusión, para ser feliz, para tener placer, se requiere practicar prudencia, juicio, honestidad, justicia y las demás virtudes. O sea, esta es la versión corta de la clase de hoy, de la sesión de hoy. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres sentir placer? ¿Quieres vivir el placer? ¿Quieres vivir la felicidad? Es sencillo, nos dice Epicuro. Practica la virtud. Por extensión, practica las virtudes. Las virtudes. En otras palabras, en el otro sentido, no es posible tener placer, no, si no practicamos la virtud, si no practicamos virtudes, ¿no? Bueno, esa es la versión de 3 minutos de la sesión de hoy y ahora pues a explicar esto, cómo funciona esto. En el catálogo, entre comillas, ¿no? Pensémoslo entre comillas porque no es que él trabajara haciendo catálogos. En el catálogo, ¿sí? O en el listado establecido por Epicuro, reconocemos una virtud primera, que es la prudencia. Ahí está la transliteración del griego, phronesis, phronesis. De hecho, hay revistas de filosofía que se llaman así, o de ciencias humanas, la prudencia, phronesis. Y en esta prudencia se originan, en esta virtud de la prudencia, se originan todas las demás, comenzando por esas tres que les mencionaba, y de la cual reciben aquellas otras virtudes su naturaleza de virtudes. O sea, ¿por qué la justicia es una virtud? Porque proviene, porque se origina en la prudencia, ¿no? ¿Por qué la honestidad es una virtud? ¿Por qué la templanza es una virtud? La moderación, porque se origina en la prudencia, que es la virtud con mayúsculas. Bien.
Ahora, vamos a hablar de la prudencia para tomar el impulso, retomando la sesión anterior. El cuidado reflexivo de sí mismo y de lo que sentimos, pensamos, hacemos, etc. Ese cuidado reflexivo es el que enseña a vivir placenteramente, enseña que vivir placenteramente y vivir virtuosamente van de la mano. ¿Sí? Vivir placenteramente y vivir virtuosamente van de la mano. ¿Ya? Es otra forma de explicar que no se puede vivir placenteramente si no practicamos la virtud. O sea, es una ecuación. ¿Quieres vivir con placer? ¿Quieres vivir de forma placentera? Debes vivir virtuosamente, o sea, practicando, viviendo la virtud. Ahora fíjense lo siguiente. Que el placer de la vida no se logra si no se conduce a esta con prudencia y con las virtudes directamente nacidas de esta. Entonces aquí les pongo dos traducciones. Lo pueden encontrar como juiciosidad o como juicio. Y ahí está la transliteración del griego. Pronimos, pronimos. La segunda, también les doy dos opciones de traducción que pueden encontrar en los libros. La segunda es honestidad o decencia. No escogí una porque, o sea, la kalos, que es el griego, de una u otra forma refleja ambas, honestidad, pero también decencia. Entonces, en vez de quedarme con una, dije, pues pongamos las dos. Es honestidad y también es decencia. Y la tercera, ya esa es más, hay más certeza al hacer una traducción, es el respeto a lo justo o a la justicia, del griego dikaios, justicia. Entonces, ahí tenemos esas tres virtudes que surgen de la prudencia. Solo lo nuevo sería aquí que no solo es honestidad, sino también decencia. ¿Quieres ser feliz? Debes portarte con decencia, debes tener decencia, actuar con decencia. Además de la honestidad, el juicio y la justicia. Entonces, ahora vamos a hablar de cada una de esas tres. Vamos a explicar cada una de esas tres con más detalle. Entonces, con pronimos, que sería juiciosidad o juicio, veamos cómo funciona. Ese mismo cuidado prudencial, ¿no? Recordando el origen que es la prudencia, que mira por el placer de toda la vida, es el que aconseja obrar juiciosamente en toda circunstancia. Puse en itálicas la palabra aconseja para resaltar que debe interpretarse no como una imposición, un decreto, ¿no? Sino como una sugerencia, una guía, un camino, ¿no? Porque ese es el estilo de Epicuro, ¿no? No es un estilo dogmático, sino es un estilo de más de reflexión, ¿ya? Entonces nos sugiere, nos obrar con juicio en toda circunstancia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es esto del juicio? Entonces, una palabra clave es delimitación. Y aquí citamos a un autor que nos dice, y no basta con juzgar lo que se debe hacer o no hacer. Es preciso además saber atenerse a lo que se ha juzgado. Ustedes conocerán o se habrán dado cuenta que suele ocurrir o que hay personas que tienen una tremenda claridad, ¿no? Al juzgar, ¿no? Al tener un juicio, ¿no? Al hacer un juicio, un concepto cercano a juicio, por si les ayuda a quienes aún no les ayuda a generar claridades, es un argumento. O sea,
Tener buen juicio es tener buen argumento, buena capacidad de razonamiento, buena capacidad de selección, de medir, de sopesar, es como poner en cierta forma en una balanza, ¿ya? Eh, pero con la palabra clave de razonar, ¿no? De hacer una argumentación, ¿ya? Entonces, no basta con juzgar, con razonar, con argumentar qué se debe hacer o qué no se debe hacer, ¿ya? Sino que además, si hablamos del juicio con Epicuro, hay que saber atenerse a lo que se ha juzgado. O sea, si estás pensando algo, tienes que hacerlo, ¿ya? Obviamente, igual el caso, si ya te diste cuenta que no debes hacer algo, ¿no? Entonces tienes que atenerte a eso y no hacerlo. De lo contrario, pues no es juiciosidad, no es juicio, es simplemente pues un razonamiento, pero que no pasó a la práctica. Entonces, en resumen, tenemos que ser congruentes con el juicio que hacemos sobre nosotros mismos, la vida, las cosas, etc. El buen discernimiento general de lo bueno y lo malo para la existencia, o sea, en lo grande, tiene que ser ejercido, aplicado a cada situación y a cada objeto, ¿no? Eh, por ejemplo, también suele ocurrir que hay personas que tienen grandes ideas o grandes ideales inclusive acerca de cómo tener una mejor sociedad, cómo salvar el mundo, etcétera, pero en lo cotidiano cercano, por ejemplo, con su propia familia, no se nota ese gran discernimiento general que tiene. La expresión, como dice, piensa global, pero actúa local. Sería una frase eh, para traducir, para interpretar lo que nos explicaron estos filósofos hace milenios. ¿Ya? Entonces, lo general, lo general tenemos que ejercerlo y aplicarlo en cada situación, en cada objeto. Y desde nuestra propia casa, ahora que estamos en la pandemia, ahora que estamos en el confinamiento, en el quédate en casa, etcétera, aunque bueno, ya está menos estricto en general comparado con abril, mayo. Pero entonces ahí también hubo y hay todavía la oportunidad de practicar eh, esto de la juiciosidad y del juicio, ¿no? Queremos que en el mundo haya más libertad, queremos que en el mundo haya más orden, pues podemos empezar con casa. Entonces, poner las cosas en orden, ¿no? Darnos cuenta que cada cosa debe estar en su lugar, lo que no usamos, pues, ¿por qué lo tenemos? ¿Sí? Es también un tema de, pues si no lo uso, lo comparto, o bueno, lo vendo si es el caso, ¿no? Si no, se lo doy a alguien que sí lo necesita. Entonces, ahí desde casa podemos empezar, pero inclusive más hacia adentro, o sea, con la propia persona, con el propio ser, inclusive de uno, es, a ver, mi higiene, ¿cómo está? ¿Se fijan? Mi prestancia, mis ademanes, eh, y luego ya ir a lo más, ir compenetrándonos cada vez más, o sea, cómo están mis emociones, cómo están mis pensamientos, cómo está mi conexión con mi ser interior, con mi conciencia, etc. Entonces, ese es el llamado con Epicuro, ¿no? Que todo discernimiento por el bien del mundo que se nos ocurra, que está muy bien, tenemos que comenzar ejerciéndolo y aplicándolo a cada situación y a cada objeto, pero comenzando con uno mismo. Bueno, con uno mismo y con los cercanos. Esta necesidad es la que explica, Leo, que precisamente la prudencia, no solo como principio, o sea, no es que simplemente la prudencia es el origen, ¿no? Como una raíz por allá escondida, no solo como principio, sino como ejercicio constante, como hábito, sea la primera de las virtudes. Entonces, la prudencia no es como
un objeto o algo que usamos cuando lo necesitamos únicamente, como, no sé, a ver, ¿qué tengo aquí? Unos audífonos, ¿no? Ahí tengo los audífonos por si se requiere un sonido más fino o algo. No, o sea, la prudencia tienes que estarla, según Epicuro, practicando todo el tiempo. Bueno, según Epicuro y todos los sabios, entendiendo que pues, sabio es, como vimos, equivalente a prudente. Entonces, la prudencia es como para usar términos de tecnología, es como una aplicación o un software. O sea, lo tienes instalado y todo el tiempo está funcionando. Pues todo lo que haces, lo haces con prudencia. ¿Ya? O sea, mientras yo lo digo, aquí mismo digo, a ver, estoy hablando con prudencia, o sea, me estoy midiendo, estoy hablando de más, estoy hablando poco, ¿sí? Lo mismo, cuando estoy comiendo, tengo que comer con prudencia. Cuando estoy descansando, hay que descansar con prudencia. Cuando me estoy divirtiendo, hay que debo divertirme con prudencia. O sea, todo en la vida, toda actividad que hacemos en la vida, nos ha explicado Epicuro, toda actividad la podemos hacer con prudencia. Y ese hábito, que es lo que subrayo acá, ese hábito es fundamental para la felicidad y el placer, entre otras muchas consecuencias y virtudes. Eso también se va a reflejar en la salud. O sea, si tú comes con prudencia, si haces ejercicio con prudencia y si duermes con prudencia, pues tu vida va a estar sana. Claro, en términos generales, ¿no? Ya había que ver casos específicos donde se requiere algo más o algo menos, pero son tres de los hábitos fundamentales para una salud. ¿Se fijan? Bueno, la virtud de la juiciosidad o juicio, que no se nos confunda con justicia, ¿no? Pero si se confunde, no hay problema, porque al final eso viene de la misma fuente y también por eso a veces se confunde juicio con justicia. Pero bueno, espero colaborarles para identificar las sutilezas de cada una. Vamos con la segunda. Recuerden, para quienes llegaron hace poquito, todas las virtudes surgen de la prudencia. Todas las virtudes surgen de la prudencia, que representa esta parte del cuerpo, y de allí surgen las demás, ¿no? La juiciosidad o el juicio, ¿no? La segunda, que es la honestidad o decencia, ¿no? Y la tercera, que es la justicia. Pues vamos con la segunda. Honestidad o decencia, kalos. Nos dice Epicuro. El hábito del juicio o de la juiciosidad no basta para conseguir una vida placentera, porque todo lo que hace o deja de hacer, ¿no? Alguien, cualquier persona, todo acto u omisión humana tiene lugar ante testigos, palabra clave que nos introduce al concepto de alter o de la otredad o simplemente el otro, o en términos de desarrollo humano, el área social. ¿Ya? O sea, no somos islas separadas, no somos átomos aislados, o sea, estamos y necesitamos vivir en sociedad. El otro, recuerden, el otro significa cualquier persona. El otro es tu pareja, si tienes tus familiares, tus amigos, tus vecinos, las personas que están en la calle cuando transitas, cuando caminas, las personas de tu ciudad, de tu país, del mundo, etc. Ahora, Epicuro también, pues sumaría que el otro también tiene que ver con el reino animal, por ejemplo. Recuerden que él era vegetariano, él cuidaba a los animales, tenía un cariño y respeto por ellos, ¿no? O sea, el otro a veces también se nos queda como, ah, si se habla del otro son humanos, el otro se refiere a humanos. No, o sea, el otro, ¿no? O sea, esa es una tarea que tenemos pendiente. El otro se refiere a cualquier otro ser. Ahí es muy útil, por ejemplo, el budismo. El budismo explica la virtud de la compasión, ¿no? Es otra faceta del amor. El budismo la explica diciendo frases, no frases, sino preceptos, ¿no? Éticos como eh, debo respetar a todo ser sintiente.
Entonces, a ver, hagamos el checklist de los seres sintientes. Humanos, claro. Animales, pues, obvio. Hasta las plantas sienten. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo desde el budismo, ¿ya? Pero bueno, retornando a Epicuro, estaría de acuerdo en que cuando hablamos del otro, también se incluye al reino animal. Y a propósito del coronavirus, pues tenemos la oportunidad de darnos cuenta de eso si ya sabemos cuál es el origen de esta pandemia, ¿no? O sea, el origen macro, el origen contextual, o sea, el origen, ¿cómo llamarlo?, sistémico y crónico de esta pandemia y de otras enfermedades infecciosas por el estilo que han habido a lo largo de la historia. El origen es el trato cruel del ser humano hacia la naturaleza, obviamente incluido el reino animal. De una u otra forma, ese trato cruel de creernos superiores y utilizar y tratar a la naturaleza, a los animalitos incluidos, como materia prima, eso es el origen del coronavirus y las otras enfermedades infecciosas por el estilo. Entonces, tenemos la oportunidad de reflexionar, de pensar y cambiar hábitos. Bien, continuamos. Y aquí lo que se debe evitar es que las acciones sean de tal calidad o de tal mala calidad que la persona desee que pasen desapercibidas para los demás. O sea, cuando alguien dice, uy, que nadie se entere de esto que hice, ¿no?, o que voy a hacer, ahí le está faltando calos, o sea, honestidad o decencia. Y obviamente, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, no problema, sino cuál es qué es lo que va a... Puede que nadie se entere, puede que su acción incorrecta pase desapercibida para los demás, pero él no va a estar feliz, él no va a sentir placer, ¿se fijan? Porque él sabe que no se portó bien, ese es el punto. No es un tema de castigo, no es un tema de moralismo, tal vez ni de moral, es simplemente un tema de practicidad, un tema de salud, ¿no? Si haces algo que es incorrecto, si los demás se enteran, te vas a sentir muy mal. Y si no se enteran, igual te sientes mal porque tú sabes que no actuaste bien. Es lo que se llama popularmente cargo de conciencia. En cambio, el sabio, pues la persona sabia, pues no ha de experimentar vergüenza por causa de sus actos. Por lo tanto, el sabio se detiene, ¿no? Iba a decir se abstiene, pero esa palabra está cargada como de sufrimiento, ¿no? De, hoy me aguanto. No, o sea, el sabio simplemente ni siente la necesidad de actuar mal, ¿no? Pero bueno, el punto es que el sabio pues no va a experimentar vergüenza por causa de sus actos, porque sus actos son correctos. En cambio, la vergüenza, fíjense esta definición de vergüenza, la vergüenza es la pasión, o sea, el defecto, pasión se entiende aquí en este contexto como defecto, o el pecado si lo tradujéramos en términos religiosos. La vergüenza es la pasión del ocultamiento, ¿no? O sea, buscar que lo que hacemos quede oculto. Entonces, ahí se falta a la honestidad o a la decencia, pero insisto, no es un tema moralista, sino súper práctico. Eso te impide ser feliz, eso le impide a la persona que actúa así ser feliz, estar en paz, tener placer, sentir placer. La conducta del sabio no debe ser fea, sino la ética y la estética se vinculan, ¿no? O sea, no solo cosas pueden ser feas, sino también actos y obviamente pensamientos también. Entonces, la conducta del sabio, la conducta de la persona sabia, es susceptible de ser expuesta en todo momento a la luz y la mirada de los demás. O sea, un sabio no tiene, por principio, ¿no?, como una reticencia que su vida sea expuesta, ¿no? En este sentido, ¿no? Otra cosa es de que pues no quiera
pues exponerse precisamente en el sentido en el sentido de que otros lo ataquen, lo ridiculicen, etcétera, ¿no? Pero en el sentido ético, o sea, la vida de un sabio está ahí a la luz, ¿no? Se puede escribir una biografía y ahí está su vida sin un tache, sin una mancha. Bueno, estimados amigos, esa es la virtud número 2, ¿no? De esta fuente, que sale de esta fuente que es la prudencia, ¿no? Entonces, primero que dijimos, juicio. Segundo, honestidad o decencia. Y vamos por la número 3, la famosa y muy necesaria justicia, del griego dikaios. Esta palabra tiene que ver con la diosa, esta palabra en griego, la diosa Dike, es la diosa de la justicia, ¿no? Ustedes la ven como representación eh, del derecho. Dike. Bueno, el punto es que, por último, ha de respetarse también lo que establece la justicia. Veamos eso. La justicia supone un segundo modo de tener en cuenta a los otros. El primer modo es el de la honestidad. O sea, uno busca la honestidad, según Epicuro, pues porque existen otros. Entonces no quiero, o sea, debo vivir en armonía con ellos. Y la justicia, ¿cómo lo va a hacer la justicia? Igualmente en la justicia hay un modo inhibitorio, ¿no? Pero no en el sentido religioso, ¿no? Sino en el sentido de que nos explicó Epicuro de pues tener claros los límites, ¿no? Cuando tienes claros los límites, pues no lo pasas. A eso se refiere con inhibir, no con aguantarse y sufrir por las ganas que tiene de hacer algo. No, repito, es inhibitorio en el sentido de que conoces los límites porque tú mismo a través de tu recta razón, ¿no? De tu recto razonamiento y de tu sobrio razonamiento, pues te das cuenta de hasta dónde hay que llegar, ¿no? Entonces, pero no para evitar la vergüenza, ¿no? Como sucede con la honestidad. Para evitar el sentir, ¿no? O el pensamiento que provenga debido a la incertidumbre de poder escapar a las consecuencias. Algunos lo traducen o lo explican como escapar al castigo, pero con Epicuro no es tanto el castigo, sino simplemente consecuencias. Las consecuencias de las faltas cometidas. Repito, lo que se evita al practicar la justicia, ¿sí? Es el sentirse mal. Es el sentirse mal en el sentido literal, ¿no? Se te sientes mal, o sea, con una angustia, ¿no? O una tristeza, ¿no? O el pensar, tener un tipo de pensamientos que no te dejan tranquilo, ¿no? Como una maquinita ahí repitiendo que te portaste mal, que hiciste algo incorrecto, ¿no? Entonces es para evitar eso, ¿no? Y que te hace pensar que va a haber una consecuencia, decir, uy, hice tal cosa, entonces me gané tal otra, o en términos, también se usa la expresión, me gané un karma o cosas así. Eso busca evitar la práctica de la justicia, ¿no? En términos orientales, es evitarse un karma, ¿no? Bien, entonces en consecuencia, el sabio se abstendrá de provocar daño a sus semejantes. Pero repito, este lenguaje de abstenerse, ¿no? Que es más por las traducciones que por una realidad, no hay que entenderlo en el sentido religioso, contemporáneo y antiguo, moderno, o sea, contemporáneo, moderno y medieval de abstenerse, ¿no? Como es aguantarse, no, o sea, no es que el sabio se aguante, simplemente el sabio ni siente el deseo o impulso de provocarle el daño a alguien, ¿se fija? A eso se refiere con el sabio se abstiene de provocar daño a sus semejantes, ¿sí? No es que se aguante, es que ni se le ocurre, no le pasa por la cabeza hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Pues porque se siente interconectado con los otros. Si vean el primer subrayado arriba, tiene en cuenta a los otros como parte de como parte de sí mismo, ¿no? Entonces, recordemos eso. O sea, la sabiduría nos permite, como al sabio,
el sabio, actuar como un sabio. O sea, ni se le ocurre provocar daño. Repito, no es que se abstenga en el sentido literal de provocar daño. Y provocar daño, a propósito, ¿qué formas existen de provocar daño? Entonces, la que más piensa la gente es la física, ¿no? Ah, les dañó tal cosa de tal persona para hacerla sentir mal, o dañó a la persona al proferirle algún tipo de acción física, ¿no? Algún tipo de golpe o empujón, o algo más grave que prefiero ni mencionarlo. Eso es lo que se entiende comúnmente cuando se dice provocó un daño a una persona. Pero también hay daño moral, ¿no? Cuando se habla mal de alguien, eso es provocar daño. Hay daño también emocional, ¿no? Cuando se hieren los sentimientos de una persona. En fin, a veces hasta ser impuntual, ¿no? Dependiendo del contexto, eso es hacerle daño a otra persona. Cuando uno le retrasa la agenda a otra persona por llegar tarde, uy, no, pues ese es otro ejemplo de daño, ¿se fijan? Entonces, la invitación es a darnos cuenta de sutilezas, niveles que hay de provocarle daño a otros para que lo evitemos. Ahora, como siempre con los griegos, siguiendo este principio de conócete a ti mismo, pues hay que empezar con uno, o sea, abstente de provocarte daño. Porque eso es lo que va a facilitar que te abstengas de provocarle daño a otros. Porque cuando la persona tiende a dañarse a sí misma, entre comillas, ¿no? Se le facilita pues provocarle daño a otros. Piensen en las personas que tienen vicios, por ejemplo, ¿no? O sea, saben que se están haciendo daño. Entonces, de una u otra forma esto influye para pues, hacerle daño a otros. Y a veces pareciera que es que ni se lo proponen, pero piensen en alguien que a ver si seré prudente al dar este ejemplo. Por ejemplo, alguien que fuma, ¿sí? Entonces, voy a salir a fumarme mi cigarro, o como le digan, en cada país le dicen de alguna forma. Pero al fumar, ¿no? Si no es suficientemente prudente, el humo puede contaminar y llegarle a un niño o a otras personas. Y ese humo es más tóxico que lo que él está fumando directamente. ¿Se fijan? Y él tal vez ni lo está pensando, no está diciendo, voy a lastimar a todo el que pase por mi lado. No, al contrario, hasta salió de donde estaba para no molestarlos, pero donde está provocándole daño a otros. ¿Se fijan? Bueno, cuando pongo ese ejemplo del vicio, imagínense cualquier otro, ¿no? Y recuerden que los vicios no solo son a nivel físico, ¿no? También hay vicios de hábitos más mentales, emocionales, ¿no? El victimizarse, por ejemplo. ¿No? Bueno, continuamos para cerrar el tema de la justicia. Y precisamente en esto consiste para Epicuro lo justo o la justicia. Fíjense, y con esto vamos cerrando. En un cierto acuerdo de no dañar ni ser dañado, que fue la comunidad humana. Comunidad, o sea, de la palabra común, de ponernos, o sea, estamos unidos, ¿no? Somos uno. Por eso usamos esta palabra comunidad, ¿no? Que está también en comunicación. La palabra comunicación es poner en común. Entonces, comunidad humana es, pues, todos tenemos algo en común. Entonces, pues es obvio, tenemos que tener el acuerdo de no dañar ni ser dañado. Pero otra vez, con el principio de conócete a ti mismo y por extensión todo lo que se deriva de él, es establecer un acuerdo conmigo mismo, que establezcas un acuerdo contigo mismo, contigo misma, no dañarte, ¿sí? Y obviamente no permitir ser dañada, no permitir ser dañado. Eso es parte de la fortaleza, por ejemplo. O sea, la fortaleza no es aguantarte si te están dañando, es también pues, poner un límite y dar un feedback y establecer una situación en la que
tú estés en armonía, ¿no? Porque a veces se confunde la fortaleza con eso, ¿no? Estar ahí y aguantar. No, eso es otra cosa, ¿no? Comenzando por baja autoestima, ¿no? Bueno, entonces quiero enfatizar no dañarte, que tengas un acuerdo contigo mismo, ¿no? Claro, si es que te hace falta, ¿no? No es que yo lea la mente y sepa que a todos les falta esto, no, es solo un énfasis que hago en general. No dañarme a mí mismo, ¿eh? No dañarme a mí mismo, ni permitir ser dañado. Es un acuerdo que debo tener. Si logro eso, me fluye aún más, ¿no? No dañar a otros. Bueno, ¿y cuál es fíjense esa consecuencia que va a haber si todos actuamos así, con esta idea de Epicuro? Pues va a haber una comunidad humana, que de hecho, pues como saben, cuando vimos la clase basada en aquel video, pues su idea se extendió por todo el Mediterráneo. Muy bien, como ven es una concepción fuertemente pragmática de la justicia, o sea, no es algo abstracto, ¿no? Como la justicia es la balanza para ver dónde cae la espada y el castigo. No es tanto, es eso, pero más que eso, ¿no? Es un tema de cómo vivir en armonía como humanidad, cómo vivir en paz, cómo tener una convivencia sana, etcétera. ¿Ya? Más allá del tema del castigo, las leyes, ¿no? Es algo más pragmático, pero a la vez más elevado. O sea, más elevado porque nos permite estar unidos, ¿no? Si lográramos este acuerdo. Bueno, para terminar, vamos a repasar las mismas frases que vimos en la última diapositiva, en la sesión anterior, pero ahora con 3 virtudes más la introducción que hicimos de las otras. Entonces, prepárense, respiren profundo. Las puedas comprender aún más, encontrarle más sabiduría a estas citas. Primera, es preferible la prudencia desafortunada a la insensatez afortunada. Un prudente no se deja llevar a la comisión de una injusticia, aun estando seguro que su acto permanecerá oculto. Entre otras palabras, entre otras explicaciones, pues porque puede quedar oculto para otros, pero nunca para él mismo. Entonces eso no le va a permitir ser feliz, ni estar en paz, ni sentir placer. ¿Se fijan? Siguiente. Es no solo más bello, sino también más placentero hacer el bien que recibirlo. Y aquí con lo explicado sobre la honestidad que incluye al otro, ¿no? Y con la justicia que también tiene que ver con el incluir al otro, pues tiene aún más sentido lo de hacer el bien al otro. El placer se erige así en fundamento y justificación de la solidaridad entre los seres humanos, ¿no? O como decíamos antes, de la comunidad humana, ¿no? Bueno, y las sugerencias, iba a decir tarea, pero obviamente entre comillas, las sugerencias para esta semana son, además de hacer ejercicio, esta es la sesión 11 de 13, entonces en 2 semanas más tenemos nuestra clausura, graduación, cierre y vas a leer tus reflexiones, entonces empieza ya a hacer la edición final. Entonces, primero, practicar el buen juicio, la honestidad y la justicia, ¿no? O sea, las 3 virtudes que surgen directamente de la prudencia. Buen juicio, honestidad y la justicia. Segundo, alguna actividad libre. De lo que vimos hoy, algo que se te ocurra que tú puedes hacer para estar más feliz, para tener más placer, adelante, hazlo. Y en tercer lugar, como siempre, pues compártenos fotos de felicidad y placer en nuestro grupo de WhatsApp.
Recuerden mi objetivo con esta imagen que dice Moderation is fun, la moderación es divertida o placentera. Que toda virtud la entendamos así. El buen juicio, pues eso es divertido, es placentero, nos da felicidad. Ser honesto, eso nos da felicidad, es divertido. Ser justo, eso también es divertido, eso también nos permite felicidad, eso también hasta es placentero. Y así con todas las otras virtudes. Eh, Recuerden en el listado al comienzo, una de las virtudes es la justicia, perdón, la amistad. Entonces recordemos, ¿no? La amistad se fundamenta, creo que nos queda más claro, en la honestidad y en la justicia. Son dos virtudes que incluyen al otro, ¿no? Pero obviamente también en la prudencia, ¿no? O sea, uno debe ser prudente para poder tener unas relaciones de amistad pues, más armónicas. Eh, y menciono la amistad, pero por extensión, cualquier virtud que vimos, tú puedes darte cuenta que combinando estas cuatro, prudencia, juicio, honestidad y justicia, se llega, se deriva, se alcanza esa otra virtud, ¿no? O sea, la paz es una combinación de esas cuatro. Eres prudente, actúas con buen juicio, eres honesto, decente, eh, justo, pues vas a estar en paz, es obvio, ¿se fijan? Es prácticamente una ecuación. Lo mismo con la calma de la mente. ¿Por qué no tienes calma? Pues claro, hay obviamente casos de casos, pero en general tal vez por falta de honestidad, de decencia, de justicia, de buen juicio, de prudencia, o sea, hay algo que no le permite calmar la mente, ¿no? Repito, estoy hablando en términos generales, ¿no? Habría que obviamente ver casos específicos, pero en general, según Epicuro, esa es la causa. Bueno, y ahora lo más importante, sus reflexiones, comentarios, intuiciones, su filosofar. Adelante, los escucho, les cedo la palabra. En otras palabras, ¿cómo te sientes? ¿Qué te aportó la sesión de hoy? ¿Qué reflexión te deja? ¿No? O sea, estamos aterrizando, ¿no? A través de sus reflexiones. Los escucho. Escucho sus comentarios, reflexiones, intuiciones, su sentir sobre el tema de hoy, sus pensamientos, sus elucubraciones, etcétera. Adelante, ¿quién desea participar? No me digan que están practicando la prudencia de esa forma, en su faceta del callar. ¿O sí? Buenas Adelante, noches, Nancy. Buenas Germán, ¿cómo noches. estás? Muy bien, te escuchamos. Bueno, a mí estas actividades me han gustado muchísimo porque realmente vuelve uno como a pensar en todas estas virtudes. Para mí yo he tratado siempre de practicar las virtudes, pero hay cosas de la vida en común, más que todo ahorita en este momento de encierro, en que como que a uno se le salen las virtudes del alma y del corazón. Y no me es fácil a veces, muchas veces, quedarme callada o, o estar como más feliz, porque no lo puedo, porque tal vez las circunstancias que se están viviendo no me lo permiten. Me desespera a veces eso, me siento como fuera del foco. No sé por qué me pasa eso. Y a veces no me siento feliz, a veces me siento como más bien como triste, como que yo digo, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan dura? ¿Sí? No sé, como que hay momentos en que me salgo de lo que debería ser, utilizar las virtudes en su máximo expresión. Eso quería compartirlo porque me pasa muy seguido, y más en estos momentos de la vida que estamos viviendo. Pues yo pienso que no es la única, ¿cierto?
Es normal, somos humanos, así que tú al expresar eso ya has hecho un gran avance que es el reconocer que está sucediendo, porque otros que puedan estar ante la misma situación, que están actuando así, piensan que están haciendo lo correcto, piensan que así está bien. En cambio tú ya tienes esa reflexión de, ah, pero a veces me pasa esto y aquello. Entonces ya es un avance, ¿sí? Te fijas, estás como en una fase de diagnóstico, de, del darse cuenta, y pues lo que sigue es pues seguir dando los pasos hacia adelante, cada uno de acuerdo a su propia circunstancia y los objetivos cercanos, las necesidades inmediatas que tenga. En resumen, Nancy, es normal. O sea, es una... No hay referentes, ¿sí? Entonces, eh, espero que a través de este curso, bueno, además del de relajación, pues poder brindarte semillitas o luces o algo que te vaya, que te continúe ayudando, porque pues vas por buen camino. Bueno, Ah, ok, gracias, gracias. de nada, Nancy. Muy amable. De nada, Nancy. Bien, ¿quién No, más desea compartir gracias. su reflexión, vivencia, comentario, intuición? Bueno, entonces, recuerden, el día de hoy es nuestra sesión 11 de 13. En 2 semanas hacemos el compartir su reflexión, así como lo hicimos con el estoicismo. Obviamente pueden tener invitados, ¿no? Como si fuera, sí, una graduación, un cierre de un curso. Entonces, traigan sus invitados que se conecten para que te escuchen y escuchen a los compañeros. Y así además, pues practicar esta faceta del epicureísmo que es la fraternidad, ¿no? Que es la conexión con otros, la solidaridad. Eh, por ejemplo, podríamos invitar personas que sabemos que escuchar lo que vamos a decir les va a hacer sentir bien, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, uno de los objetivos, ¿no? O sea, es mi objetivo, ¿no? Que vengan más personas a escucharnos para transmitirles un mensaje de por lo menos esperanza, pero sobre todo de certeza de que si se practica la virtud, si se practican los correctos hábitos de vida, vas a estar bien. Y más que bien, vas a estar feliz aún en esta situación por la que está pasando la humanidad. Ese es mi objetivo con ese foro final y obviamente fue y es el objetivo con este curso, ¿no? Y como ven, pues el reto fue grande, o sea, vas a estar feliz y vas a estar con placer en medio. No me vayan a hacer quedar mal, bueno, quedan 2 semanas. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud o reflexión? Sí, Germán, yo quiero comentar algo. Claro, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Bueno, es que en relación a lo mismo que estás diciendo, en tu objetivo de curso, porque sí te he escuchado hablar de tu objetivo de curso, entonces, pero eh, a veces te quiero decir algo, me ha costado eh, no es encontrar sentido, más bien como sintonizar con la felicidad o podríamos decir, el placer en estos tiempos, digamos. Hay momentos en que me ha pasado eso, me ha significado como un contrasentido de pronto, porque y la verdad es que sí, sí me ha hecho bastante cuesta arriba el último tiempo en varios aspectos, otros no, otros, la vida es fluctuante, ¿no? Tiene sus pros y sus contras y es así, pero este último tiempo sobre todo, yo de repente te escucho hablar de la felicidad y del placer y todo el cuento, y yo digo, ¿cómo lo, cómo lo conecto? Por Ah, eso insisto en seguir aquí por lo mismo, porque quiero encontrarle. No es que pareciera ser como un discurso algo depresivo, pero no es así, no es eso. Es que a veces cuesta en una situación como esta encontrar finalmente el camino, ¿no? Y bueno, y hoy día hablaste precisamente de qué necesitamos para ser felices. Yo sé que tú ya lo dijiste en otras oportunidades, pero ahora sí me entró. Y precisamente es el vivir una vida virtuosa. O sea, finalmente es eso, ese es el camino, digamos.
No estoy hablando de fórmulas ni recetas mágicas para lograr algo, es algo muy concreto, algo muy real, algo muy del día a día, digamos y finalmente depende de la elección que hagamos cada uno, en mi caso la elección, el camino que yo quiera tomar, por dónde quiera caminar, define más bien si mi vida es más bien feliz o no. Entonces, por ahí va un poco. Pero sí, en un momento me costó escucharte hablar de la felicidad cuando lo estaba pasando mal, la verdad. Entonces, pero persevero siempre. Bien. Qué bueno, Mariela, para que sigas perseverando. Eh, claro, no se trata, por ejemplo, no creo que sea lo que tú estás pensando, pero por si acaso, no se trata de, por ejemplo, negar la realidad, de que es una situación crítica, es un riesgo. Al contrario, se trata de tomar conciencia de por qué se originó y tiene que ver con el trato hacia la naturaleza. Y Epicuro es un filósofo que nos habla también de la naturaleza, por eso lo escogí, ¿no? Es un filósofo que nos habla del cosmos, del orden, de la conexión que hay entre todas las cosas. Entonces, más bien de lo que se trata es, además de aprovechar a Epicuro para la reflexión sobre la naturaleza, también es de que es normal que suframos, es normal que estemos por una u otra razón teniendo un dolor físico o un dolor emocional o un dolor mental. Es normal porque somos seres humanos y esos son nuestros tres vehículos, cuerpo, emoción, mente. Son los tres vehículos algunos le llaman el ser trascendente, la conciencia, la chispa divina, el espíritu, el alma, etc. Pero aún sintiendo dolor o sufrimiento, estoy utilizando las palabras más fuertes, dolor o sufrimiento. Y Epicuro fue un ejemplo de eso hasta el día de su muerte. Recuerden esa carta que escribió. Entonces, yo mismo, o sea, estoy dando este curso, pero no es que, wow, o sea, todo el tiempo ando lleno de alegría, felicidad y placer. No, o sea, ya les contaré en mi escrito en la última sesión por lo que he estado pasando, ¿sí? Pero entonces esa vivencia de Epicuro para mí fue inspiradora para hacer este curso. Se está muriendo de dolor y dice, oh, el dolor no puede ser más duro, o sea, es imposible físicamente que uno pueda sentir más dolor, pero recordar esas épocas en que filosofaba, ¿no? Y prima la felicidad. ¿Mm? Entonces, ahí les recuerdo otra vez ese ejemplo, ¿no? Si les ayuda a que lo puedan adaptar a su propia circunstancia, porque sí, somos humanos, así cada uno de nosotros, de una u otra forma, esta situación nos ha sacudido, nos ha generado algún dolor, algún sufrimiento, algún malestar por lo menos. Pero aún así, con ese malestar ahí, aunque no desaparece, aún así, por encima puedes poner algo que te genere felicidad. ¿Y cómo se llama? Virtud. Y por extensión, virtudes. Y por eso puedo sonreír a pesar de lo que pase. ¿Ya? Bueno, por prudencia no les quiero quitar más tiempo. Por placer continuaría, pero ya no sería un placer filosófico. Así que nos vemos el próximo lunes. Y quienes están en relajación, pues nos vemos mañana o el domingo. Y repito, la idea con el cierre del curso es inspirar a otros o darles una lucecita al menos, una esperanza y ojalá una certeza. Mis invitados, tú empiezas a pensar a quién vas a invitar. Obviamente es una sesión gratuita para los invitados, eso es obvio para mí. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbeme. No dudes en hacerlo. Con mucho gusto te atenderé. Bueno, y quienes gusten activar su cámara para verlo, será un placer, una felicidad. Guadalupe, un gusto verte. Nancy, Mariela, Gracias. José Andrade, qué bueno que hoy sí pudiste. Dora, Dorita, un gusto verte. Gracias. Qué gusto verte.
Bueno, Francisco no te veo, pero te recuerdo. Fer, Claudia, Lina, Connie, un gusto ver inclusive tu nombre. Bueno, a todos, un gusto verlos. Gracias. Madre querida, un gusto verla por acá. Y bueno, para todos, que descansen felices, que tengan una placentera noche y que así sea la semana. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias. Germán. Bye. Igualmente. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, Germán. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, lo mismo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Germán. Gracias a todos. Muchas gracias. En el chat, quienes gusten, comentarios. Buenas noches a todos.